Hablar de catástrofes ecológicas nos lleva inevitablemente a las imágenes vistas del Prestige o de la presa rota de Boliden en Doñana y los miles de peces muertos río abajo. Sin embargo, no tenemos capacidad para entender las auténticas debacles a largo plazo. Nadie diría que los llanos de Albacete fueron y son el escenario de una auténtica catástrofe natural silenciosa, porque la vida de un solo hombre dura tan poco que es muy fácil decir que algo ha sido así de toda la vida. Y de toda la vida lleva el canal de María Cristina recordando a los albaceteños que la ciudad estuvo a punto de ser abandonada, cercada por las inundaciones. A mediados del 19, y ya estaba hecho el canal. Albacete se pensó incluso en abandonarla, para refundar la ciudad en cualquier otro sitio, porque entre las inundaciones que llegaban al Cerrillo de San Juan y el paludismo, como consecuencia de los encharcamientos, las fiebres palúdicas, que aquí le llamaban tercianas, ¿no?, hacían muy difícil la vida en la ciudad. La construcción de los canales que desembocan en el tronco común del de María Cristina comenzó en el año 1805, ante la penosa situación que atravesaba la ciudad de Albacete a causa de los continuos encharcamientos. Sin embargo, el origen de los canales es mucho anterior. El origen de esto está nada menos, según han detectado algunos historiadores albaceteños, que casi con el nacimiento de Albacete, con el infante don Juan Manuel, infante de Castilla, el del conde Lucanor, para entendernos, porque fue el primero que empezó a hacer canalizaciones, ya que era señor de toda esta zona, canalizaciones desde Acequión, a través de Albaidel, y todo lo que podía, pero con una finalidad. Era no librar de inundaciones, sino juntar el agua en un tronco único para hacer molinos. Los ojos de San Jorge eran brotaderos de agua, pero cuando digo brotaderos era que se veía el agua como hervir, pero con violencia, y era donde se llevaba el agua hasta Albacete, hasta tiempos relativamente recientes en que fue sustituida por el agua de los pozos, y por causa de la contaminación de los acuíferos, el agua de los pozos pues ya ha sido relevada por el agua del trasvase. Esta agua no tiene que ver con el canal, se ha derivado del canal, pero esta agua es el río de Balazote. Y el río de Balazote históricamente, terminaba en la llanura de Balazote, se metía, había una zona de inundación donde se filtraba para recargar los acuíferos. Las lagunas que rodeaban Albacete eran las que frenaban las aguas que se juntaban en los llanos, sin posibilidad de desembocadura hacia ningún sitio, salvo el acuífero subterráneo. De forma natural, evitaban inundaciones de gravedad. Entonces, ¿qué pasó para que los encharcamientos llegaran casi a barrer la ciudad del mapa? En el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, existía la acequia real, más o menos donde ahora está el canal, que llegaba hasta el río Júcar, y que si alguna vez se producía algún exceso de agua, lo evacuaba con toda normalidad. El problema que se nos plantea es por qué en el XVIII la acequia real no puede hacerlo de la misma manera que lo ha hecho en siglos anteriores, cuando incluso llovía más. Pero hay un hecho importantísimo, y es que hoy está nublado y entre los árboles que no nos dejan ver, se produce una deforestación enorme de todos estos, de nuestro entorno montañoso, es decir, de la cuenca que vierte sus aguas a la llanura, que por vía natural no tienen salida propia, porque es una zona, en gran parte endorreica, ¿no? Endorreica quiere decir que el agua forma lagunas, pero no tiene salida al río y obviamente no tiene salida al mar. Entonces, es justamente el incremento, de la deforestación de esta amplia cuenca, es decir, que llegaría hasta Bonete, por la parte de Chinchilla, hasta el estrecho de Tobarra, hasta Pozo Cañada, francamente todo este anfiteatro, es decir, al quedarse sin vegetación o con menos vegetación, impide la escorrentía, es decir, el agua baja con más rapidez, también es menos retenida en cuenca y provoca en Albacete unos encharcamientos que llegan a poner en peligro la ciudad. La pequeña edad del hielo se produce o se detecta desde el principio de la Edad Moderna hasta incluso 1800, hasta la mitad del siglo XIX. Eso significó la pequeña edad del hielo, por ejemplo, que en Toledo el Tajo lo pudieran cruzar los carruajes sin hundirse, y que en Valencia cayeran nevadas en torno a los 70 centímetros. Digo Valencia,
en la orilla del mar. En 1802, cuando Carlos IV lo pudo comprobar en persona al atravesar la zona, el estado de la ciudad de Albacete era lamentable, llamada a desaparecer por las inundaciones, según Joaquín Quijada, autor del libro Albacete en el siglo XX. Fue el monarca el que decidió impulsar un plan por el que se construyeron 5 canales que desembocan en uno: el de desagüe de la laguna del Salobral, otro para la laguna de Albaidel y la de Acequión, otro para la de Olla-Vacas, otra para la laguna de Fuente del Charco y otro para las aguas de los Ojos de San Jorge. Nació un vergel en Abanico, afueras de la ciudad, con 9.000 olmos en las riberas, unos viveros municipales en la Huerta del Rey, varios puentes y un lavadero. El agua se aprovechaba, además, para el riego. Había pesca y cangrejos autóctonos. Porque aquí estamos en el sitio exacto donde confluyen todos los canales que traían agua. El de Albaidel, el canal del Salobral, el canal de la Estacadilla, bueno, hasta 5 o 6 principales, ¿no? Y aquí, en esta parte, es donde se represaba. Se represaba porque se derivaba el agua también. Ahí quedan restos de un canal, ese en mis tiempos de baños a nada, gratuitos, corría el agua para allá, pues para abastecer unas zonas de riegos de una parte de allá, porque se colonizó y se plantó de olmos, le llamaban la calle de los olmos, ¿no? El agua era muy pura entonces, tan así que nosotros no nos preocupábamos nunca de traernos una botella de agua, porque bebíamos de la de aquí y nunca nos dio ninguna enfermedad. El agua no estaba contaminada, por lo menos en límites de peligro para la salud. Eso se acabó. Los baños de las señoras, pues por el recato propio de las mujeres en aquella época, pues no, pero sí el de los caballeros. Pero resulta que estaba demasiado cerca el baño de los hombres con el lavadero, que obviamente era de las mujeres. Y sucedió, y hay documentos que no dejan lugar a dudas, de que iban a lavar pues normalmente las criadas, que entonces era muy frecuente, pues en fin, había muchas chicas de servicio, no como ahora, que hay menos, por fortuna. Y como el lavadero estaba cerca, pues los mozos pues estaban bañando y con el cuento de corre que te pillo salían en cueros por allí, por los quijeros del río. Claro, pues no sé lo que debió pasar, pero sí se deduce, pues que cada vez había más, se lavaba con más frecuencia y iban a lavar no solamente las criadas, sino, según cuentan a veces, las señoras, que se habían democratizado mucho, acompañaban a las criadas a lavar. Las obras sufrieron un parón en 1808, coincidiendo con la invasión napoleónica y la Guerra de Independencia, y se retomaron en 1816 con un impulso nuevo a instancias de la regente María Cristina, de quien el canal tomó su nombre más popular. Sin embargo, todavía quedaba lo más sorprendente: la intención de hacer navegables esos canales y construir un puerto en Albacete. Sí, a decir, hombre, un puerto en Albacete, bueno, pueden pensar los espectadores, están de broma, ¿no? No, fue serio el proyecto. De hecho, más adelante, me parece que se han tomado algunas vistas de los quijeros muy altos, ¿no? Justamente para hacer posible la existencia de ese puerto, donde había barcazas de cierto calado, y a partir de ahí esas barcazas, naturalmente por el procedimiento de sirga, es decir, arrastradas por mulas que van por un camino, y tirando de la barca de una cuerda, llegarían hasta el río Júcar, y allí en el río Júcar pues deberían llegar hasta Valencia para llevar el grano que se esperaba recoger de las tierras desencharcadas de Albacete, y bueno, y las potenciadas que no habían sido encharcadas. Ahí más atrás, en el canal del Salobral, existe un paraje que se llama Los Molinos. Había hasta 3, según he podido yo ver. Otros dicen que fue menos, que hubo 2, pero bueno, yo en la documentación, no muy clara por cierto, pero he creído detectar hasta 3 molinos. Una, ¿por qué no se hizo, por qué no se terminó el puerto? Sencillamente, en primer lugar vino la guerra de la independencia, ¿no? Y luego vino el ferrocarril. Sin embargo, los canales no solucionaron totalmente los problemas de avenidas en la ciudad. La falta de mantenimiento de la infraestructura y una deforestación que no se detenía en toda la comarca acabó con grandes inundaciones en 1860. Se tuvieron que usar barcas para acceder a la feria y miles de personas murieron a causa del paludismo hasta 1866, especialmente en el Salobral y los barrios más pobres, las cuevas de las Puertas de Murcia, Valencia y el Cérrico de la Horca.
Afortunadamente, el Ministerio de Fomento se hizo cargo de las obras. El agua de la ciudad, que estaba muy somera, en un manto freático muy somero, no era potable. Y no era potable porque donde había un pozo de agua, a 10 metros o menos había pues, un pozo negro, ¿no? Y entonces, pues claro, llegó a haber incluso alguna epidemia de tifus, ¿no? La naturaleza tenemos que cuidarla mucho. Es decir, cualquier cosa que hagamos contra la naturaleza, contra su propia dinámica, a la corta o a la larga, más bien a la corta, se vuelve contra nosotros. Por lo tanto, a mi modo de ver, en los programas de reforestación que hay, y si no que los haya, serían fundamentales. Ya las inundaciones no serían tan catastróficas como lo fueron. Está el canal, hay otros, en fin, sobre todo el canal que, como veis ahora mismo, el agua que está corriendo cumple ese cometido. Pero aún así, inundaciones habrá. Este año, que es un año excepcionalmente lluvioso, pues las ha habido en el Hondo de la Morena y aquí estas zonas yo las he visto aquí, estando ya el canal, las he visto con 2 palmos de agua. O sea que una cuestión también a tener muy en cuenta a la hora de algunas urbanizaciones que se han hecho con mucha alegría. Hoy día se busca la solución a la posibilidad de que Albacete vuelva a sufrir inundaciones como las del pasado, precisamente en la historia y en la naturaleza. De hecho, hace más de 15 años que un plan para crear una zona de laminación de aguas en los llanos duerme en los cajones de la Administración, que no es ni más ni menos que volver a crear, esta vez de forma artificial, una laguna que regule el agua que desemboca en la ciudad, igual que lo hacían las desecadas a partir del siglo XIX. En cualquier caso, es muy difícil imaginar ya los llanos de Albacete como fueron hace siglos, poblados de dehesas, encinares y monte bajo y salpicados por pequeños humedales. En el paraje del Pasico, situado a 7 kilómetros de Albacete, se ha iniciado el aforo de 7 sondeos realizados por el Instituto Nacional de Colonización. Las perforaciones permitirán crear una zona regable en las proximidades del casco urbano. ¿Qué ocurre? Que cuando a partir de los años, digamos 60, principios de los 60, empieza la expansión de los regadíos, claro, no sé si porque los no especialistas seguían creyendo todavía en ese mar subterráneo o en ese lago subterráneo, pues empezaron a poner, a pinchar, a hacer pozos, etcétera, etcétera, y al sacar el agua de abajo, esos estratos dejaron de estar saturados para todo lo contrario. Es decir, ir bajando los niveles a medida que se sacaba el agua de abajo, la de arriba descendía. Y esta es la causa por la que se quedaron descolgados los veneros que había aquí arriba, se quedó descolgada la laguna de Acequión, se quedó descolgada la laguna del Salobral y hoy no queda nada. Es decir, el agua de arriba se fue para abajo y aún hoy abajo hay problemas. Aquí por eso yo a veces digo, no sé si con exageración, pero sí con sentimiento, que nos encontramos en la Mancha Oriental ante uno de los atentados ecológicos quizá más importantes de España. The sidewalk is rushing at my head again. I'm lying on the street in the rain and wind. From doing forward rolls down Avenue A with my guitar on my back, don't let it end this way. Somehow I dialed myself. I didn't know I could get service in hell. How quickly can you get here? Don't know where I am, dear. Finally the world actually seems to be revolving around me. Shooby-dooby-doo-wop, I overdid it at the soda shop. Thanks for being my girl at the I don't know when to stop sock hop. You held my head over the edge of the bed. I remember it now, but at the time I thought I was dead. You put a hand there and held back my hair. How can I repay you for saving me and my hardwood floor? Shooby-dooby-doo-wop, I overdid it
at the soda shop. Thanks for being my girl at the I don't know when to stop sock hop. And when the world stops spinning round,